mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, con un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. Bien, este es un tiempo que más que plenaria es un tiempo de conversación, que eso es lo que nosotros queremos hacer, que es más que todo una reflexión sobre un tema que debería ser obvio. O sea, definitivamente no deberíamos hablar del discipulado, no deberíamos hablarlo como un tema para aprender, porque son de las palabras que nosotros usamos con más frecuencia. O sea, la palabra discipulado flota en el ambiente de la iglesia como una necesidad. O sea, hay que discipular, por supuesto. O sea, está en la Gran Comisión definitivamente. Es casi como hablar de que los cristianos deben leer la Biblia. ¿Los cristianos deben leer la Biblia? Amén, ¿no es cierto? ¿Deben hacerlo continuamente? Amén. Debemos practicar y estudiar las Escrituras, por supuesto. Pero definitivamente entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y existe una preocupación sincera y una preocupación prolongada en nuestros corazones sobre estos dos temas que son fundamentales. Uno, que tiene que ver con el estudio de las Escrituras, con el hecho de que nosotros seamos el pueblo de la palabra, que nosotros tengamos un Dios que se ha revelado y que se ha revelado de tal manera que nos ha dejado el testimonio de su revelación de manera escrita para que nosotros nos gocemos y nos alimentemos con ella de manera permanente. Sin embargo, es claro que esto no se da en las proporciones en que deberían darse. Entonces, hermanos, lo que queremos es volver a rescatar, como decíamos anoche, volver a rescatar lo obvio, volver a llamar nuestra atención sobre aquello que debe ser fundamental en nuestras vidas. Y el discipulado, como tal, es fundamental, es necesario, es radical, forma parte de la estructura básica de la iglesia y es algo que no podemos obviar. Sin embargo, como ya hemos mencionado, hablar del discipulado en nuestro tiempo es hablar de un programa. Es hablar de unos ciertos cursos que se dan para el nuevo creyente, ¿verdad? Todos tenemos un programa de discipulado, ¿no? Preparamos a las personas para el bautismo y luego tenemos 3 o 4 cursos fundamentales que vienen a ser nuestro discipulado. Sin embargo, debemos reconocer que esa no es exactamente la misión que el Señor nos ha encomendado y por lo tanto debemos volver a reflexionar. Y mi intención en esta mañana es que volvamos sobre algo que aparece en la Escritura y que a mí me encanta, que es algo que hizo nuestro Señor Jesucristo y que yo quisiera, que lo podamos revisar y que lo podamos ver de una manera conversacional. Abramos nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 13.
Una de las cosas interesantes que nosotros encontramos en la Escritura es la capacidad de nuestro Señor Jesucristo como discipulador. Yo creo que si algo caracteriza el ministerio de Jesús de manera particular con aquellos que compartieron su ministerio diariamente, es la intención de Jesús de estar enseñando con frecuencia. Si hay algo que nosotros, por ejemplo, discutimos anoche y escuchamos de manera magistral a David hacernos la exposición de este momento de Jesús en Cesarea, es que nos damos cuenta de que las grandes enseñanzas que nosotros hemos sistematizado son en realidad momentos de conversación entre Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús se sienta con sus discípulos y pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, lo que se genera es un diálogo que luego nosotros sistematizamos, que luego nosotros le damos una connotación de enseñanza. Pero yo no quiero que perdamos de vista el hecho de que se trata de una preciosa conversación en un ambiente general y distendido, en donde la manifestación de una verdad maravillosa se levanta y se asienta como piedra para la iglesia aún en nuestro tiempo. Sin embargo, no debemos perder de vista el ambiente en donde Jesús está enseñando. Y ese ambiente maravilloso se da una y otra vez, en donde Jesús va caminando con sus discípulos y los va formando en la medida en que ellos van preguntando, en la medida en que ellos se van asombrando, en la medida en que los enemigos de Jesús van caminando y se van enfrentando al Maestro y Él va respondiendo con sabiduría a cada una de estas dudas o incertidumbres, de tal manera que ese aspecto de la realidad de la vida de Jesús vuelve muchas veces a mi mente y me vuelve a recalcar la idea de que el discipulado va más allá de una pizarra, va más allá de un púlpito, se extiende en la vida diaria de tal manera que requiere de un involucramiento personal. En Mateo, el capítulo 13, a partir del verso 51, ocurre algo fastuoso. Yo quiero que ustedes, si ustedes marcan sus Biblias, yo quiero que le pongan una estrella al verso 51. Porque el verso 51 a mí me sorprende, porque ocurre algo que ocurrió muy pocas veces en el ministerio de Jesús. Imagínense ustedes, ocurre algo que ocurrió muy pocas veces en el ministerio de Jesús. Vamos a leerlo. Jesús acaba de dar una serie de parábolas, como ustedes pueden ver en el contexto, y en el verso 51 Jesús pregunta: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Imagínense la pregunta. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Y sucede un milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Que ellos dijeron sí. Esto es sorprendente, porque nosotros encontramos que en el ministerio de Jesús los apóstoles andaban en las nubes, siempre. Siempre Jesús aclarando, explícame por qué, no entendemos nada, haciendo las cosas al revés. Pero en este caso, ellos dijeron sí. Un sí plural. No fue Pedro parándose adelante, ¿no?, ni otro, sino que un sí plural. Sí, le dijeron ellos. Y esto me maravilla porque este es el sueño de todo pastor. Que nosotros podamos decir, ¿entendieron lo que le estoy enseñando? Y esperamos siempre que no me digan lindo. Porque lindo es otra categoría, ¿no es cierto? ¿No les pasa a ustedes? Estoy enseñando y dice, ¿cómo estuvo el sermón? Lindo. Y dice, ¿qué categoría es lindo del sermón? ¿No es cierto? Es bello, o sea, ¿qué quiso decir? Mi voz era gratificante, medio poético. Cuando me dicen lindo, yo me quedo pensando, ¿qué pasó? Pero en este caso, le dijeron que sí habían entendido, que la misión de Jesús como maestro se había cumplido.
Y me maravilla no solamente esa respuesta, sino que me maravilla la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ellos habían entendido. Y podrían, yo imagino que, ¿entendieron? Sí. ¿Nos graduamos? No. O sea, Jesús por primera vez consigue que los discípulos hayan entendido, y la respuesta de Jesús no fue: ahora están graduados, ahora se acabó, ahora ya, ¿no es cierto?, no necesitan más discipulados, sino que Jesús les dice: por eso todo escriba que se ha convertido él mismo en un discípulo del reino de los cielos es alguien que es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. De tal manera que Jesús nos enseña que nosotros vivimos en un continuo un continuo trabajo de discipulado, en donde nosotros mismos nos consideramos discípulos. Un escriba que se convierte en discípulo. Aquí Jesús está diciendo algo extraño, porque un escriba es un PhD del tiempo de Jesús. Ya lo logró, ya está arriba. Él de ahí para abajo, él enseña, él declara, él expresa, él interpreta. Pero este es un escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. O sea, este escriba ahora es alumno. El doctor ahora se convierte en estudiante permanente. El escriba ha llegado al tope de la estructura jerárquica de la teología, pero ahora él se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Él mismo es un discípulo. Y esa es la primera característica que debe existir en todos nosotros. No existe graduación para nosotros. Todos nosotros seremos eternamente discípulos. Todos nosotros estaremos en un continuo proceso de aprendizaje. Nadie que se para aquí podrá decir: yo ya lo conseguí y de ahora en adelante todos ustedes me escuchan y yo nunca más aprendo. Eso no existe. El discipulado y el discípulo viene a ser la esencia de nuestra realidad como hijos de Dios. Nosotros estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Y cuando Jesús declara esta realidad, Jesús está usando ese lenguaje característico que siempre agarra a los discípulos y los deja contra la pared. Porque dice: ¿entendieron? Sí. Ah, muy bien. Esto es como un escriba. Oh, escriba. Oh, ya llegamos. No, un escriba que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica del discípulo? Es que ese discípulo es como un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Otra vez, yo me pregunto: ¿cómo tengo en mi tesoro cosas nuevas y cosas viejas? Bueno, hay cosas que valoro de antes y hay cosas que he ido adquiriendo. Lo importante, hermanos, es descubrir que el discipulado es cíclico. Es un ir y volver sobre lo viejo y sobre lo nuevo. Si hay algo que yo a veces discuto y sufro, es cuando conozco pastores que pasaron por el seminario y estudiaron Teología Sistemática 1, Teología Sistemática 2, los profetas, el Antiguo Testamento y la hermenéutica hace 30 años. Pero nunca más la volvieron a revisar. Ese tesoro viejo hay que volverlo a sacar. Nosotros estamos llamados
a ser escribas que conocemos muchas cosas, pero que somos como el dueño de casa. Me encanta que Jesús no diga, es como el escriba que va a su biblioteca y saca los tomos antiguos y los tomos nuevos, sino que hunde aún más al escriba y lo pone como un dueño de casa que presenta sus tesoros. Queridos hermanos, en primer lugar, nosotros somos discípulos que tenemos que deleitarnos en los tesoros que el Señor nos ha entregado una y otra vez, en los viejos y en los nuevos. Nosotros vivimos en una cultura que favorece la novedad. Todos queremos el iPhone 14 ahora, porque el 13 ya no sirve. Pero cuando uno ve el especial de qué trae de nuevo, uno no sabe qué trae de nuevo, pero quiere el 14, porque ya el 13 es obsoleto. Todo nos gusta nuevo, queremos la conferencia nueva, el curso nuevo, el libro nuevo, queremos que todo sea nuevo. Y nos olvidamos de la bendición del tesoro viejo, porque habla de que lo viejo es tesoro también. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. De tal manera, hermanos, que de lo que estamos hablando es de recuperar el asombro ante un discipulado que no tiene que ver simplemente con cuál es la novedad, sino que tenemos que decir cuál es la antigüedad. Tenemos que volver a recuperar la conciencia de que nosotros requerimos volver y volver y volver una y otra vez a las verdades que ya conocemos, porque es como el escriba, recuerden, el escriba es alguien que se las sabe todas. Pero yo necesito volver y refrescar mi mente y volver a la Escritura y volver una y otra vez a recorrer el camino que yo ya había recorrido antes. ¿Entendemos? Sí. Muy bien. Esto es como el escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hermanos, eso es lo primero que yo quiero dejar en ustedes como discípulos. Tenemos que volver a disfrutar en nuestra vida el secreto de recuperar nuestros tesoros, de volver a discutir y volver a refrescar en nuestra mente y volver a maravillarnos ante la belleza de la revelación de Dios presentada delante de nuestra vida. Tenemos que aprender a recuperar el sentido de asombro ante nuestra experiencia cíclica como discípulos del reino. No nos vamos a graduar, pero sí vamos a recuperar el asombro. Si hay algo de lo cual yo me he maravillado siempre, y me lo hicieron recordar ayer mientras conversábamos en la cena, yo tuve la posibilidad de ser alumno de un famoso teólogo, un famoso teólogo, escritor de libros de renombre internacional y mundial, un gran hombre de Dios ya fallecido. Cuando yo lo conocí y cuando estudié con él, probablemente él tenía más de 80 años. Más de 80 años. Sin embargo, si hay algo que me asombraba era que no había día en que yo no estuviera en la biblioteca, en donde este hombre estaba sentado en la biblioteca con muchos libros abiertos, revisando lo que antes eran, ¿se acuerdan ustedes los más antiguos? Cuando se abrían en las bibliotecas los cajoncitos donde uno buscaba por fichas los nombres y los títulos de los libros. Ahora ya no es así, pero ¿no? Los que así buscábamos y sacábamos la ficha y pedíamos el libro. Y yo lo veía a él rumiando en la biblioteca. Y yo decía, Señor, concédeme ese espíritu de asombro. Ese espíritu de creer que todavía tengo más que aprender, que todavía quiero ser un escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Y ese sonido fue para resaltar la frase.
Cuidado con que nosotros solo nos quedemos con escribas, porque escribas tenemos muchos, déjenme decirles. Escribas entendidos hay muchos, pero lo que queremos es escribas que se han convertido en discípulos del reino de los cielos. Y aquí es donde viene justamente esa necesidad de poder entender que el apetito por conocer y el apetito por la revelación de Dios y el apetito por la palabra de Dios parte del discipulador. O sea, no podemos generar apetito cuando no lo tenemos nosotros. El punto de partida es el hecho de que yo me deleito en aquello que estoy conociendo, que yo me deleito en aquello que estoy compartiendo. Yo tengo que reconocer que cuando, otra vez volviendo a mis años del seminario, cuando era los primeros años del bachillerato del seminario, que yo era bastante joven, yo tengo que reconocer que tuve un profesor, de los muchos, quizás el único que yo recuerdo de 6 años de seminario. ¿Y por qué lo recuerdo? ¿Saben por qué lo recuerdo? Porque se la creía. De verdad que se la creía. O sea, él me sorprendía, muchos sabían mucho, pero él se la creía. De verdad que sí. O sea, él estaba apasionado por lo que decía. Y a veces yo no recuerdo lo que decía, pero sí la pasión con la que lo decía. Y se emocionaba, y sudaba, y se secaba la frente, ¿no es cierto? Y nos decía, luego nos aplicaba la verdad. Y yo imagino que él terminaba cansado, porque estaba apasionado por lo que creía. Y se los digo porque hace poco tiempo tuve una reunión por las cosas de trabajo con una editorial en España, y me hablaron de él. Esa persona que fue mi profesor hace 30 años, ahora él vive en España. Y cuando me hablaron de él me dijeron, Pepe, hay un misionero que vivió en Perú hace muchos años y ahora vive en España. Pero lo interesante fue que antes que me dijeran su nombre, me dijeron, y ese tipo es tan apasionado. O sea, 30 años después, seguía siendo reconocido por su pasión por la palabra. No había disminuido, no se había acabado, no se había graduado, no había terminado. Hermanos, esto no se puede inventar. Por eso dice que se habla de un escriba que se ha convertido en discípulo. Yo tengo que convertirme, tiene que haber un movimiento interior, tiene que haber una transformación, un cambio de dirección, tiene que haber un involucramiento de mi pasión personal, porque es la única manera en que yo voy a poder vivir mis días apasionado con la palabra de Dios, apasionado no solamente con descubrir cosas nuevas, sino con valorar los tesoros viejos. Cuando vuelvo a leer el primer versículo que yo aprendí, que me lo enseñó Luis Palau en la radio, el Salmo 119:9, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es mi tesoro más viejo, pero vuelve a ser brillante porque lo vuelvo a traer. Y no es algo que ya quede en el anaquel, sino es algo que yo saco y saco el pulidor y le hago ¡wow! Y vuelvo a descubrir detalles que antes yo no tenía. Pero eso tiene que venir a nuestra vida, no como producto nuevamente en el contexto de ¿entendieron? Sí, ok, next. Sino que se trata de esta pasión cíclica por volver y conocer la verdad de Dios. Eso es lo primero que quiero dejar con ustedes. Esa realidad de que nosotros somos discípulos permanentes en las manos de Dios. Lo segundo,
tiene que ver con algo que a mí siempre me apasiona, el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio es un libro de discipulado, déjenme decirles, fantástico, porque tiene que ver con el recordatorio permanente al pueblo de Israel de las grandes hazañas, de Dios. Y en el libro de Deuteronomio hay varias oportunidades en donde se le recuerda al padre de familia su responsabilidad de discipular una y otra vez. Cuando tus hijos te pregunten y le vas a enseñar cuando estés parado, cuando estés sentado, cuando estés caminando, cuando estés en la cama, cuando estés en la puerta, cuando estés saliendo, en todo momento. O sea, la idea es que en todo momento vamos a aprovechar las oportunidades para compartir de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho a las nuevas generaciones. Pero al final del libro, en Deuteronomio, el capítulo 32, en Deuteronomio capítulo 32, nosotros nos encontramos a partir del verso 24 con que Moisés ha terminado su cántico profético, en donde habla acerca de la realidad del pueblo de Israel. Y en el verso 44 en adelante hasta el verso 47 dice: entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerla. ¡Wow! En primer lugar, varias cosas. Como le digo, estamos conversando, ¿eh? Ya después, yo soy el telonero, después viene mi amigo a poner la cosa ya en su lugar. Es que yo soy de su tesoro, cosas viejas y cosas nuevas. Él pensó que me iba a agarrar, que me iba a dejar mal en el público, y no. Justamente por viejo, pues. Entonces, primera cosa que yo descubro de este pasaje, llega Moisés y habla todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Y dice, él con Josué, hijo de Nun. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero después de nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de discipulado que nosotros encontramos en la Escritura es el discipulado a Josué por Moisés. Definitivamente, nosotros nos encontramos con el mejor ejemplo de traslado de poder que no encontramos en ningún otro momento en la Escritura. Josué realmente aprendió a los pies de Moisés. Josué fue cubierto por la autoridad de Moisés, pero al mismo tiempo Josué pudo ser testigo de todos los grandes momentos que el pueblo de Dios vivió bajo el alero del gran estadista. Y para mí esto es algo maravilloso. Cuando Josué, hijo de Nun, se convierte en el líder de Israel, se convierte simplemente y toma lugar completamente preparado, porque él caminó con Moisés.
y Moisés caminó con él, siendo joven. Y el encontrarme con él aquí, ¿no es cierto? Dice, con Josué, hijo de Nun. Hermanos, la primera cosa es que si soy discípulo, tengo un discípulo. Si soy discípulo, tengo un discípulo. A mí no me vengan con que conozco la teoría, que soy maestro de escuela dominical, que soy pastor de mucho tiempo, que me encanta el púlpito. No. ¿Cómo se llama tu discípulo? ¿Cómo se llama tu discípulo? El que es discípulo del reino de los cielos, tiene un discípulo. Reconoce a alguien a quien de manera ordenada, sistemática, vital, está discipulando. Ahí está Josué. Josué está con él. Josué aparece como sombra en la vida de Moisés durante todo el tiempo. Y estaba Josué con él, y bajó con él del monte. Y Josué le dijo por acá. Y le dijo Moisés a Josué, y Josué estaba siempre al lado de Moisés. De tal manera que si nosotros hablamos de discipulado, tenemos que hablar de nuestros discípulos. Y hablar de nuestros discípulos tiene que ser una realidad permanente en nuestras vidas y una realidad que nosotros busquemos con todo nuestro corazón. De verdad. El hecho de poder invertir de nuestra vida en la vida de otros forma parte del ADN de la iglesia. Forma parte de la realidad de llamarnos pueblo de Dios. Forma parte de la realidad de salir un poco del individualismo exacerbante que vivimos en nuestro tiempo y poder reconocer que estamos dejando parte de nuestra vida en la vida de otra persona. Y ahí está Josué. Con él estaba Josué, hijo de Nun. Quizás, solamente para que ustedes hagan la comparación en algún momento en sus estudios bíblicos, ustedes pueden hacer una comparación entre Moisés y Josué y su liderazgo exitoso, y entre Saúl y Samuel como un liderazgo y una transferencia de poder desastrosa. Y podamos encontrar qué había entre uno y otro, de tal manera que nosotros podamos encontrar allí también algunas raíces de lo que significa discipular. Pero, continuando simplemente ante este paréntesis, dice el pasaje, verso 45, cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Fijen en su corazón. ¿Cómo nosotros fijamos la palabra en el corazón? A mí me encanta hacer estas preguntas porque suena tan bonito, ¿no es cierto? Fijen, qué bonito. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios, que la conozcamos de tal manera que se ha atornillado en nuestra mente y forma parte de la realidad de nuestro corazón. Fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Si hay algo que a mí me maravilla con respecto al discipulado y con respecto a cada una de estas demandas, es que todas estas demandas son totalitarias. En el sentido en que el Señor no nos da la posibilidad de convertirnos en expertos en homilética o en neumatología. Yo soy experto en escatología, déjame decirte. Sino que siempre hay un llamado a todo o nada. Ustedes recuerdan la gran comisión, enseñándoles que guarden todas. ¡Wow!
¿Cuándo se acaba eso? ¿Cuándo ya lo sabemos todo? ¿Cuándo ya podemos decir que me gradúo? No existe esa posibilidad. Este es un llamado entonces a toda la vida. Fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Manténganlas cercanas, despiertas en su propia vida, de tal manera que lo que sigue a continuación es fundamental. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente, nuevamente, todas las palabras de esta ley. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. La pregunta que yo les hago hoy es si es que realmente los programas que estamos desarrollando en la iglesia y la forma en que estamos ministrándonos mutuamente puede llevarnos a cumplir este mandato de parte de Dios. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Definitivamente la historia nos demuestra el peligro que este mandato puede traer consigo con el legalismo, ¿verdad? Con el legalismo que observamos después en la religión judía. Este mandato cuidadoso se aparta de la realidad de la vida diaria y se convierte en una escuela teológica. Y se convierte en una serie de reglamentos y mandamientos y etcétera, 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 de lo que nosotros ya conocemos y que Jesús combatió en los evangelios y luego se combate a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, este mandato a obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley tiene que ver con el hecho de poder obedecerla cuidadosamente en mi vida diaria. Pero para poder obedecerla cuidadosamente en la vida diaria, tengo que exponerla en la vida diaria. Tengo que ser capaz de compartir la vida con otra persona de tal manera que las discusiones giren alrededor de mis situaciones de la vida diaria. Que nosotros podamos exponer aquello que está sucediendo en la vida de las personas. Yo tengo que reconocer que a lo largo de mi ministerio yo he tenido que arrepentirme de varias cosas. Y una de las cosas por las cuales yo le he pedido profundamente perdón al Señor es cuando yo me acostumbré a las ovejas de redil. Yo estaba feliz con que mis ovejas estuvieran sentadas ahí donde están ustedes. Mientras ellas lleguen y se sienten, estamos bien. Pero yo no tenía ninguna preocupación por saber qué estaban haciendo afuera del redil. Nunca las acompañé a pastar afuera. Nunca supe exactamente cómo eran sus vidas, en qué trabajaban, cuáles eran sus dilemas. Nunca toqué la puerta de su casa, porque me bastaba que estuvieran sentaditos aquí, peinaditos y perfumados. Mientras ellos lleguen temprano y se vayan tarde de la iglesia, participen de todos los retiros, de todas las actividades, estén en la Santa Cena y hagan algo en la iglesia, yo era absolutamente feliz. Y le pedí perdón al Señor de rodillas, porque yo no les estaba enseñando a obedecer cuidadosamente la palabra de Dios mientras yo no conozca las realidades de sus vidas. No podemos discipular si no conocemos las realidades de nuestros discípulos. No podemos entender los dilemas que ellos enfrentan y la forma en que ellos enfrentan la Escritura mientras no conozcamos qué está pasando con sus vidas diarias, cómo ellos están entendiendo las realidades que ellos están enfrentando. Y eso puede llevarnos a una religiosidad y a un legalismo malsano que hace que simplemente nos acostumbremos a disparar, como dicen algunos, en medio del templo, ¿no? Y a pelear batallas aquí en la iglesia, cuando no estamos conociendo qué está sucediendo realmente con la vida de aquellos a quienes nosotros decimos amar. Fijen su corazón en todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley.
La palabra griega para discípulo es la palabra matetes, más o menos así, ¿no es cierto? Y yo aprendí algo que no lo había reconocido anteriormente. La palabra matetes, es M-A-T-H-E-T-E-S, que es de donde viene el griego para la palabra discípulo, es de donde viene también nuestra palabra matemáticas. Ya Pepe está jugando con las palabras, ya quiere sacarle. Pero ¿saben qué? Hay algo que nosotros tenemos que entender con respecto al discipulado. El discipulado no puede ser flojo. El discipulado involucra precisión. Las matemáticas son precisas, ¿verdad? No es que nosotros estamos en una clase y decimos, 2 más 2, lo que quieras. 1 más 1, no importa. Sino que más bien, cuando nosotros enseñamos matemáticas, involucramos el sentido de precisión. Buscamos que la persona sea cuidadosa en el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que le estamos proponiendo, porque no hay escapatoria. El discipulado es como las matemáticas. Por eso habla de que debemos ser cuidadosos. Es transmisión de una verdad inconmovible, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, el discipulado sí involucra matemática, involucra precisión, involucra que nosotros enseñemos todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo cuando dice, estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque yo no me he negado a enseñarles todo. Nuevamente, a mí las palabras todo me asusta, porque es todo el consejo de Dios. Y esa demanda es una demanda de precisión. Si hay algo que la iglesia requiere hoy en día, es precisión de parte del discipulado. Que nosotros dejemos de ser románticos y seamos más precisos. A veces tememos ser precisos, como que, bueno, Pepe, esto de ser precisos teológicamente, la gente no quiere eso, la gente quiere vida, la gente quiere cantito, la gente quiere, ¿no es cierto?, esta cosita fresca. Pero déjenme decirles que necesitamos precisión. En un medio y en una cultura que privilegia la mentira, que privilegia la opinión, necesitamos enseñar con precisión. Y déjenme decirles, hace unos años atrás, estaba visitando un colegio en uno de los países de nuestra región, y el pastor me dijo, mira Pepe, nosotros hemos decidido enseñarle teología a los niños. De tal manera que nos hemos peleado con el Ministerio de Educación para que los cursos, que son estos cursos que no son obligatorios, sino son optativos, los de estos, ¿no es cierto que? No eres tú, no fuiste tú, ¿quién fue? ¿Quién se atrevió a decir la palabra? Optativos, ¿no es cierto?, que no son obligatorios, que todos estos cursos que antes era pintura, bailecito y cosas, se conviertan en cursos de teología, aceptados por el Ministerio de Educación. Así que hemos decidido enseñarles de chiquititos hasta grandes, y cuando ellos acaban, son capaces de leer su Biblia en hebreo y en griego. Te sorprendiste. Ya. Entonces, me llevaron a los salones, yo veía a los niños, ¿no es cierto?, y justo había un curso de niños de 7, 8 años que estaban aprendiendo teología. Entonces yo entro a la clase, niños, saluden al pastor Pepe. Pastor Pepe, hola niños, bienvenido pastor Pepe. Juanito, ¿qué están aprendiendo hoy? Y Juanito dice, hoy día estamos aprendiendo los atributos incomunicables de Dios. Y yo dije, wow, ¿cuáles son los atributos incomunicables? Pero a lo que voy es que a veces nosotros le ponemos parámetros a lo que podemos enseñar
y a lo que las personas están dispuestas a disfrutar. Y olvidamos que si alguien ha nacido de nuevo, el apetito por las cosas espirituales será un apetito insaciable. Y que la disposición a aprender está allí. Y que muchas veces los obstáculos los ponemos nosotros. Y nos negamos a darle lo que la persona realmente necesita. Y por eso es que debemos ser precisos. Acuérdense, matetes, matemáticas, precisión. A veces nosotros nos conformamos con que la gente sepa algo. Ha habido un cambio, por ejemplo, en la cultura evangélica en los últimos años que no ocurría en los tiempos de Jurassic Park, cuando yo era joven, ¿no? Donde el decir que un evangélico decir con orgullo, no, yo no conozco de estas cosas de la palabra, era una vergüenza. Hoy día casi se dice con orgullo, ¿no? Que no, yo no sé tanto, no, yo desconozco. Yo recuerdo que desconocer era una cosa imposible. El hecho de que, bueno, son las locuras que no te gusta que diga, pero, o sea, de jovencito, todos nosotros hacíamos concursos para acabar los libros de la Biblia lo más rápido posible. Yo recuerdo que yo leí en 6 meses toda la Biblia porque estaba en una competencia voraz con un amigo mío que me iba ganando. Entonces era, ¿en qué libro vas? ¿Cuál libro acabaste? ¿Dónde estás? Pero lo subrayaste. Ah, no has subrayado, entonces no, tienes que subrayar. Y estábamos en esa competencia de adolescentes, pero estábamos en un apetito sincero por conocer la palabra de Dios y conocerla completamente. La memorización de versículos, pero no era un asunto de púlpito, no era un asunto era un asunto entre nosotros. Queríamos aprender, queríamos memorizar, nos decíamos, a ver, ¿qué te has memorizado? Y esta otra cosa. Pero formaba parte del espíritu que el Señor había depositado en nosotros. Y es importante también entender, por ejemplo, que el discipulado debería formar parte de la realidad, no solamente, por ejemplo, y esto a modo de patada voladora, como dicen los dominicanos, una idea así. Nosotros vemos que muchas veces entendemos el discipulado por grupos de edades o por estado civil, ¿no? Los matrimonios tienen sus grupos, leen, los jóvenes también tienen sus grupos y se reúnen, los niños, los universitarios a veces, pero yo quisiera sugerir también que puede existir un discipulado que es sumamente necesario en nuestro tiempo y que tiene que ver con el discipulado y las carreras profesionales. ¿Qué pasa si juntamos a todos los abogados a leer la palabra de Dios alrededor de los dilemas que ellos enfrentan como abogados? ¿Qué pasa si juntamos a los médicos para orar por los desafíos que ellos tienen alrededor de la medicina? O los contadores, o los ingenieros, en una dinámica que tiene que ver con cosas que solamente ellos entienden y que busca justamente profundizar con la Escritura alrededor de sus propios dilemas diarios. Eso es necesario, porque a veces nos hemos quedado reducidos solamente al ambiente familiar, ¿no? Al trabajo, y lo hacemos muy bien, pero hay otros ambientes que hemos dejado de lado justamente en el trabajo de discipulado y que a veces no juntamos, o sea, nunca juntamos, por ejemplo, a los abogados juntos, 3 abogados, y nos digan, tú no sabes la mar y morena que estoy pasando con ese juez corrupto que no me deja salir adelante. Yo he oído a abogados cristianos, yo los he visto decir lo que sufren con lágrimas, tratando de sacar adelante sus carreras en medios tan corruptos como los que sabemos que existen en nuestros medios. Sabemos que el sistema judicial es corrupto y sabemos que Juanito que se sienta allá y Marta que se sienta allá son abogados. ¿Cómo los discipulamos? ¿O los dejamos de lado y solamente hablamos del matrimonio de Juanita y del hijo de Marcos? Hay una demanda, hay un dilema por un discipulado en otras áreas de la vida, donde hermanos que están pasando 40, 50, 70, 80 horas semanales, están enfrentando esos dilemas y muchos de ellos, como dice alguien, ellos dejan su alma en el estacionamiento, en el auto,
y se van sin alma a cumplir con sus trabajos, muchas veces sufriendo grandes decepciones. Entonces son cosas que nosotros debemos considerar. Pero ya para terminar simplemente con esta reflexión inicial, ya viene José, vale la ¿no? Entonces dice, simplemente quiero marcar con ustedes un último detalle en el verso 47. Porque no es palabra inútil para ustedes. ¡Wow! Moisés, te pasaste. Esta palabra no es inútil. O sea, muchas veces la actitud de nuestro corazón con respecto a la palabra y la enseñanza de la palabra tiene que ver con el hecho de que muy en lo profundo de nuestro corazón consideramos la palabra de Dios como inútil. No tiene utilidad. Y Moisés tiene que recalcar en sus últimas palabras, porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van. Por esta palabra. De tal manera, hermanos, que el discipulado se convierte en una necesidad obligatoria para nosotros. Y quiero cerrar simplemente mencionando otra palabra que es fundamental en este sentido. Ya dijimos que discípulo es precisión, es matemáticas, tiene que ver con precisión. La segunda palabra es la palabra madurez. Si hay algo que el discipulado procura es la madurez de los cristianos. A veces nosotros nos quejamos de que los cristianos son muy inmaduros. ¿Quién es una persona inmadura? Es una persona que no está a la altura de la edad, o sea, de las características que debería tener. Una persona inmadura. Y es interesante, nuevamente, volviendo a la semántica y al juego de palabras, que aquí es otra cosa que descubrí, que la palabra madurez en el original, en el griego, la palabra teleios, pero ya, o sea, maduro, teleios, pero no me dice nada. Pero nuevamente quiero mostrarles la aplicación de esta palabra en la cultura contemporánea. La palabra madurez, en el griego, teleios, también se usa para hablar del telescopio. ¿Ustedes conocen un telescopio? ¿Cierto? Un telescopio. Y se usa la palabra telescopio. ¿Por qué se usa esa palabra telescopio para el telescopio? Es porque el telescopio antiguo se extendía para poder ser útil, para alcanzar la visión. De la misma manera, la palabra madurez tiene que ver con el hecho de que nosotros nos extendamos hasta el punto de poder cumplir mi objetivo. Y ese es el discipulado. El discipulado tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda extenderme para poder alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. La idea no es mejorar a Martita, ni de que Carlito sea menos enojón, ¿no es cierto? Porque a veces es un poco terco. La idea es que nosotros podamos madurar y extender nuestra vida para que alcancemos la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que es un objetivo que tiene que ver por el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida yo estaré procurando extender mi telescopio para poder llegar a ser a la medida de la estatura, de la plenitud de mi Señor Jesucristo. Entonces, simplemente, como ustedes podrán haber notado, yo no les he dicho exactamente qué hacer, pero quiero impulsarlos a que pensemos en el discipulado como una responsabilidad personal y que entendamos el discipulado como una labor esencial de nuestras vidas. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo fue: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, ¿no es cierto? Y esa labor
Ese hacer discípulos no dice vayan por el mundo y encuentren discípulos, porque algunos creen eso, ¿ah? Déjenme decirles que algunos creen eso. Vayan por el mundo y encuentren discípulos. Yo quiero aprender, Pepe, enséñame, por favor. ¿Y saben qué? Nunca encuentro. Oye, José, ¿lo tú has encontrado? Yo no he encontrado. Esos ovejángeles no hay. Por favor, Pepe, enséñame. Lo que hay es una labor de hacerlo discípulo. O sea, doblegar esa alma en su disposición para aprender. Eso es lo que hacemos los pastores todos los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, es doblegar el alma para que la persona pueda hacerse discípulo. Y ese es lo mismo que sucede en nuestro corazón, que nosotros podamos realmente doblegar nuestra alma para hacernos discípulos. Que el Señor haga una obra en nuestro corazón y que nosotros podamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos en el discipulado y en la labor de poder vivir nuestra vida cristiana de tal manera que nosotros podamos reconocer que somos vasos conductores mediante los cuales juntos vamos aprendiendo de aquello que el Señor tiene para con nosotros. Uno de los grandes dramas de la iglesia contemporánea es la soledad. Estamos muy juntitos sentados aquí, pero no hay vasos conductores entre nosotros. Y la Biblia dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Dónde están esos vasos conductores? En el discipulado. El discipulado es el medio de concertación mutua mediante el cual nosotros vamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay otro mecanismo. Podemos inventar programas, podemos inventar campamentos, podemos inventar retiros, pero todas esas cosas serán simplemente aspectos que hoy están y mañana dejarán de ser. La verdadera vida es cuando ese cuerpo se interrelaciona en un ambiente de discipulado y nosotros vamos alcanzando el crecimiento que debemos alcanzar. Podemos utilizar diferentes medios, mecanismos, programas, actividades, pero lo cierto es que la naturaleza espiritual del discipulado solamente puede darse cuando de corazón entendemos nuestra responsabilidad. ¿Está bien? Que el Señor les bendiga. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.